Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos los ejercicios de la semana número 9, ciclo 2017-2. Vamos con la pregunta número 1, que es una pregunta para completar, de estilo deco, y dice así. Fueron un contrato firmado entre los reyes y particulares para la realización de diversas acciones u operaciones, aunque no tenían un carácter bilateral, sino que era una concesión y una merced de uno, el rey, para con el otro, el particular, o sea, era un permiso real que le proporcionaba al particular exclusividad en la misión encomendada. Es así que las o él, firmadas el 17 de abril de 1492, son un documento importante porque es el contrato y la autorización oficial de los viajes de Cristóbal Colón que devendrían luego en el descubrimiento de un nuevo continente, América. Bien, estamos hablando de un permiso otorgado por el rey. ¿Por qué lo otorga el rey? Recuerda que el rey es en el absolutismo este gobernante que es tocado por Dios para poder ejercer el poder. Eso quiere decir que su poder emana de Dios. Por lo tanto, es el representante de Dios, no en la tierra como el Papa, pero sí es el representante de los poderes materiales de Dios en la tierra. Entonces, para que tú puedas explorar nuevos espacios, para que tú puedas explorar nuevas rutas, tienes que pedirle permiso al dueño de las tierras. El dueño de las tierras es Dios, pero su representante es el rey, ¿no? Es por eso que él te da el permiso. Ahora bien, este permiso otorgado por el rey que está en relación al descubrimiento de las nuevas rutas o de las nuevas tierras se llama capitulación. ¿Verdad? En nuestro curso hemos visto dos capitulaciones, ¿no? Una es la capitulación de Santa Fe y la otra la capitulación de Toledo. La capitulación de Santa Fe es la que está firmada por Cristóbal Colón y la corona española, y la otra la que está firmada por Francisco Pizarro y la corona española. La capitulación de Santa Fe es para la conquista de América y la de Toledo es para la conquista del Tahuantinsuyo. Entonces, esta capitulación de Santa Fe es el permiso otorgado por el rey para el descubrimiento de América y en el caso de Toledo lo mismo, ¿no? Para el Tahuantinsuyo. Por eso tu clave es la letra E, capitulaciones y básicamente la capitulación de Santa Fe, que es la que te da permiso para llegar a América. Bien, tenemos otro texto. Dice, la capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1529 entre la reina consorte Isabel de Portugal, en representación de Carlos I de España, y Francisco Pizarro, significó la autorización oficial para que la conquista del Tahuantinsuyo sea posible. En este contrato, a Francisco Pizarro se le otorgaban los títulos de gobernador de Nueva Castilla, o sea, el Perú, capitán general, alguacil mayor, adelantado y la potestad de repartir encomiendas. Además de un sueldo anual de 725,000 maravedíes, a Almagro se le da el título de hidalgo y la gobernación de la fortaleza de Tumbes, además de un sueldo anual de 300,000 maravedíes. Y a Hernando de Luque se le otorga el cargo de obispo de Tumbes y título de protector de los indios, además de un sueldo de 1,000 ducados anuales. El texto anteriormente... Del texto se puede inferir que, bueno, una de las acciones más representativas de
de la conquista del Tahuantinsuyo fue precisamente la firma de la capitulación de Toledo, ¿no? El problema con la capitulación de Toledo es que cuando se firma solamente Pizarro está en Europa, ¿no? Los demás se quedan aquí en América para hacer o concretar la conquista del Tahuantinsuyo. Entonces él recibe la mayor parte de privilegios, haciendo que Diego de Almagro, que había luchado por esta causa, tuviera pocas ganancias, y Luque, ni qué decir. Bueno, en el caso de Luque es un poco distinto porque Luque es un cura, ha hecho votos de pobreza, entonces él no debería recibir nada, y por eso también viene la pelea que luego se va a conocer como la Guerra de los Conquistadores, ¿no? Por lo tanto, esta pugna por los privilegios va a ser una de las causas principales para los problemas entre los conquistadores y, por supuesto, el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Es por ello que tu clave es la letra D. Francisco Pizarro recibió más privilegios que Almagro y Hernando de Luque. Pregunta número 3. Francisco Álvarez de Toledo fue el quinto virrey del Perú entre 1569 y 1581. Su labor económica, política, militar y administrativa en beneficio de la corona española fue tal que el Virreinato del Perú mantuvo dicha organización hasta la llegada de las reformas borbónicas para la primera mitad del siglo XVIII. Dicho esto, señale lo que corresponde al gobierno de Francisco Toledo. Bien, tú ya sabes que el gobierno de Toledo trae varias cosas importantes, ¿no? El gobierno de Toledo en economía, en política y en sociedad. En economía, lo primero que hace el gobierno de Toledo es poner a la mita como obligatoria, mita obligatoria, y también estipular el tributo en monedas. Es decir, que tú ya sabes que el tributo es el impuesto que se le cobra solamente a los indígenas. Eso quiere decir que el tributo ya no se pagará en excedente de producción como lo habíamos visto en el Tahuantinsuyo o como lo habíamos visto en las sociedades prehispánicas, sino que ahora el tributo indígena sería cobrado en dinero, ¿no? Por otro lado, también crea en política las reducciones indígenas. Las reducciones indígenas son estos pueblos para indios, en donde la mano de obra se controlaría de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque antes, cuando querían llevar los indios a la mita, ¿no? El indio se cambiaba de ayllu, se cambiaba de pueblo, y de esta manera se iba cambiando de lugar en lugar y a él nunca le tocaba ir a trabajar. En cambio, cuando se instauran las reducciones, sabemos cuántos indios hay. Es más, en las reducciones los indios no tienen una partida de nacimiento, o sea, no sabemos quiénes son, pero sí tienen una partida de bautismo. Tienen un acta de bautismo en donde sabemos cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos años tienen, cuántos han mitado, y quiénes están detrás de todo esto, los curas, ¿no? Los curas son los que van llevando las cuentas y por eso son muy importantes en el Virreinato del Perú. Por otro lado, también tienes esta idea de organizar la mita, ¿no? Que te lo había puesto aquí, pero en economía, pero en política significa organizar, ¿no? Organizar la mita, que se desprende de las reducciones, porque ahí sabemos específicamente cuántos hombres y mujeres hay. Y en sociedad, por supuesto, mantener el sistema de evangelización, ¿no? De evangelización, porque los curas tienen una tarea muy importante: extirpar idolatrías, evangelizar, ¿no? La idea, inclusive los curas se van a meter en las reformas toledanas, porque los curas van a proponer, ¿no?, que, por ejemplo, la casa tenga solamente una puerta, porque si tiene dos puertas, el indio se sale, ¿no? Se sale y en la parte de atrás comienza a juntarse con otros y a idolatrar a sus ídolos anteriores, ¿no? Politeísta, panteísta, no conviene. Otro, que la altura de la cama, por ejemplo, donde duerme el indígena, tenga por lo menos 10 centímetros del piso. Porque el indio, por naturaleza, dicen los curas, es sucio, es cochino.
y tiene que aprender a barrer, a limpiar, así como limpia el espacio donde vive, el espacio físico que está fuera de tu cuerpo y tu cuerpo son un reflejo, dice. Entonces, si tú no limpias el espacio, tampoco limpias tu cuerpo. Y aparece la teoría higienista, ¿no? De que deben evitar las enfermedades. Es más, hay días específicos, horas específicas en los que los indígenas pueden fornicar, pueden tener relaciones sexuales para reproducción. Porque si no tienen relaciones sexuales en la hora y el día y el momento en que los curas proponen, entonces sería fornicar. Y fornicar es un pecado, ¿no? Lo último que vamos a ver son las visitas generales al Virreinato del Perú. El Virrey Toledo hace visitas, eso quiere decir que va siempre supervisando cada reducción, cada parte del Virreinato del Perú para saber que todo está bien, ¿no? Y para también controlar a los curas, que por algo tienen problemas entre ellos, ¿no? Porque normalmente tienden a aumentar, reducir precios, reducir costos, aumentar dinero para ellos, entre otras cosas. Por ello es que tu clave es la letra C. Visita del Virreinato del Perú, reducciones indígenas, tasación del tributo en dinero y la organización de la mita minera. Pregunta número 4. En relación a las instituciones coloniales en América Española, las mismas que servían para una buena administración de las tierras conquistadas por los españoles, relacione según corresponda, ¿no? Bien, el virreinato es la jurisdicción política administrativa en la colonia gobernada por el representante del rey, o sea, su alter ego, quien es un virrey, ¿no? La 1 sería la C. La 2 dice, la Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia en América. O sea, la 2 es la letra D. Tribunales de justicia integrado por los jueces u oidores. El oidor es la máxima autoridad política, jurídica en el Virreinato del Perú. Luego están los corregimientos. Los corregimientos son esta jurisdicción territorial que básicamente es una provincia, la cual se encarga del ordenamiento, de la supervisión y por supuesto el gobierno de los indígenas. Es decir, que es una institución que está construida para velar por el orden de los indígenas. La 3 es la letra A. Y los cabildos son algo así como las municipalidades en la actualidad, son organismos de gobierno locales dirigidos por los alcaldes. Por ello es que tu clave es la letra B. Pregunta número 5. Durante el Virreinato del Perú se dieron importantes aportes al arte de la época. A continuación, observe y analice el siguiente fragmento de esta pintura realizada por Marcos Zapata, titulada La Última Cena, óleo sobre lienzo de 1748, ubicado en la Catedral del Cusco, de la Escuela Cusqueña, para luego marcar los enunciados que mejor correspondan con la imagen. Vamos a ver los enunciados rápidamente y vemos que en el ítem A tenemos: los pintores usaron modelos europeos, pero los representaron según su idiosincrasia. Bien, eso es verdadero en relación a que debes comprender que en el Perú virreinal, antes de la llegada de los europeos, obviamente no existe la influencia de una escuela artística con los cánones como los representan en el Renacimiento, por ejemplo, la idea del antropocentrismo, la idea de la representación de los seres humanos como tales. No existe esa idea. Por lo tanto, es cierto, los pioneros usaron modelos como, por ejemplo, los exponentes de la escuela cusqueña, ¿no? Todos estos, las sombras, la forma de los colores y todo esto va a ser tomado desde los europeos. La B dice, la pintura cusqueña ilustra temas cristianos empleando fielmente los estilos europeos. Como lo veníamos diciendo, no emplean directamente el estilo europeo, toman una referencia de él, pero lo adaptan al sistema o a la pintura nativa cusqueña. Ahí podemos ver, por ejemplo, el ángel de la muerte,
o podemos ver también la Sagrada Familia, pero en versión de la escuela cusqueña, y esta idea de de pintar a un indígena, ¿no? Con ropa a la usanza europea, ¿no? Pero con facciones básicamente indígenas. El artista representó el Cordero Pascual, pero los indígenas lo relacionaban con un cuy. Eso tiene que ver un poco con lo que hemos hablado antes de la idea de acercar a la forma nativa los elementos o los conceptos que los europeos presentan, ¿no? Un cordero no es un elemento de sacrificio, por ejemplo, dentro de la sociedad prehispánica, y por ello han copiado la idea del sacrificio. Y la idea del sacrificio sería para nosotros básicamente un conejillo de indias, o lo que tú conoces como un cuy. Ítem D. El pintor ha representado a los apóstoles con características étnicas indígenas. Si te das cuenta, en este caso, la escuela cusqueña ha hecho una diferenciación, una discriminación, porque si te das cuenta, todos los elementos que están en la mesa son básicamente una conjunción de lo prehispánico con lo español. El cuy, por ejemplo, sería un elemento prehispánico, pero las características físicas de las personas que están alrededor de Jesús en la última cena no corresponden a las de un indígena. Esto puede ser por el respeto que se le puede presentar, por ejemplo, al arte virreinal, europeo, en relación a la Iglesia Católica, o también adrede, ¿no? Para hacer sentir o hacer ver a la sociedad de la época cómo es la representación de Jesús, e inclusive hablar un poco del rol evangelizador y decirles que la imagen europea es la imagen que ellos deben seguir tanto en religión como en sociedad. Por eso tampoco encontramos aquí una verdad. Entonces tu clave sería A y C, ¿verdad? Los pintores usaron los modelos europeos, pero los representaron según su idiosincrasia, y en la C sería el artista presentó el Cordero Pascual, pero los indígenas lo relacionaban con un cuy. Tu clave es la A. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en la próxima semana.